Usco Huaraca no le escuchaba. Sin querer, le retumbaba en eco asordinado por la lejanía la risa contagiosa del contador de un vistazo. La jornada en que vino acompañando a la comitiva de Suayu para hacer su entrega en Vilcashuamán. Jajaya, jajaya, ¿por qué te reías, Mactillo? Y él señalaba, aguantando a duras penas el guayjaleo que se le venía como un terremoto de tos, la barriga de Maita Wilca, cuyo cuerpo inerte colocaban ahora los guerreros en las andas para alistarlo para su viaje. Disculpa, padrecito, jajaya, disculpa, pero su barriga, jajaya, no le dejaba ver, jajaya, los huequitos en que había puesto sus semillas. Un hombre de voz pasmada lanzaba ahora 2 enormes puñados de granos de maíz al suelo, y Canchis, cual había sido, cuál seguía siendo su nombre verdadero, ya sabía cuántos eran antes de que hubieran tocado siquiera la tierra. Congelando a todos, incluso a él, el Yana, chanca de nombre incierto, se tocaba ahora, como en un sueño que se diluye antes de ser recordado. El tabique y la punta de la nariz, y al gran hombre que cuenta le cuesta invocar el sentido del mohín. Sonríe cuando éste regresa por fin a su pepa. Mi primer vistazo dice que el conteo ha sido incorrecto, padrecito. Y entonces, reaccionando antes de que sea demasiado tarde, Usco Huaraca se lleva la yema del dedo del silencio al lóbulo en que lleva su pendiente. Cuenta de nuevo lo que ves, y al contacto de la yema con la frialdad siente una tristeza de pozo sin agua. Supo entonces que entre las cuerdas de su corazón y las del silencioso Yana Chanca estaba tramado un tejido de hilos invisibles, de punto espeso y costura para adentro, que le haría resistir los fríos de los tiempos por venir. Aunque el Yana no volviera a ser su sirviente nunca más. Suspiró, hizo una reverencia tan profunda ante Chimpu Chancutu que casi golpea el hombro del Tucuiricuy. Sea, dijo. Cuarta cuerda, marrón como el polluelo del pájaro alcamari, con veta roja en el medio, en ese. El traje le quedaba grande y era muy incómodo. Se notaba que había sido tramado sin cuidado, con fibra de cabuya muy rústica de la que usan los yanacona muy humildes, como los hombres de servicio que caminaban ahora a su costado y su detrás. Le raspaban las cicatrices de las heridas recientes, que aún le latían por las noches como si tuviera vida propia, no dejándole dormir. La camiseta estaba llena de lana e hichu bravo, y le hacía parecer gordo como fardo, listo para su viaje al lugar siguiente. El pliegue del cuello le trepaba hasta cubrirle la boca y las mejillas, dejando apenas una abertura por donde respirar y ver el sendero que pisaba. Si Rampak misma lo hubiera visto, no lo habría reconocido. En su delante, 16 cargadores desplazaban a ritmo de paso las andas en que eran portado el señor enano Chimpu Chacutu, la señora Payán, la enanita que iba con él y que nunca se separaba de su lado, y un poco más atrás, Oscoyo, hijo de Huaraca. Iban al final de la comitiva que llevaba a los hijos de principales del Huamani Chanca que iban a estudiar a la Casa del Saber durante el año siguiente. En su infinita generosidad, el Inca Huayna Cápac había permitido que se educaran en ella no solo los incas de sangre real, sino los hijos de los curacas de los pueblos sometidos, que se convertirían, merced a la instrucción, en incas de privilegio. 4 eran los hijos de curacas favorecidos de la región de Vilcashuamán, y las andas que los transportaban estaban separadas entre sí por un cuarto de tiro de piedra. Canchis no conocía a los 3 primeros, con los que el señor Chimpu Chancutu había evitado minuciosamente que Canchis tuviera el más mínimo contacto, solo a Oscoyo, que era el último. Había vuelto a ver al gato salvaje chiquito solo la jornada de ayer, desde que los 2 habían sido rescatados por Usco Huaraca y el señor enano de manos del señor Maita Wilca. Canchis había permanecido recluido en el cuarto de servicio de una casa de huéspedes de Vischongo, reponiéndose. Unas mamaconas iban y venían a arreglar la habitación y la señora Payán a traerle sus alimentos y aplicarle sobre las heridas emplastos de hojas verdes de llantén, que cambiaba al inicio de cada paseo del sol. Una mañana, el señor enano Chimpu Chancutu había pasado por la habitación y después de examinarle las cicatrices, ordenó a Payán que le cambiara los emplastos también a mitad de la jornada, para estar seguros de que no quede ningún rastro. Canchis, le había dicho Oscoyo poniéndole la mano en el hombro. Había sido en la plaza de Vilcashuamán, a espaldas de Luchnu, en que el Inca se sentaba cuando venía a tutelar ceremonias a la yacta del alconsagrado. Era el punto acordado para el encuentro de la comitiva que partiría al amanecer y de donde acudían los familiares a despedirse de los elegidos, arremolinados a su alrededor. Los padres, tíos, hermanos y entenados
bebían chicha con ellos, los abrazaban, les pellizcaban las mejillas, saladas de lágrimas ajenas, les acomodaban el tocado rojo y negro distintivo del guamán y chanca. Aprender a ser mejor inca que los incas, muchacho, diciendo, demuéstrales a los engreídos de la ciudad ombligo que la sangre chanca de los curacas de Vilcashuamán no es menos que la suya. Qué gracioso tu disfraz. No es disfraz, es mi nueva ropa de llana de servicio. Incredulidad en el rostro de Oscoyo. ¿De llana de servicio doméstico? Sí. Los ojos abiertos, las cejas enmarcadas de sorpresa. ¿Mi padre ya te ha dicho a ti llana de servicio doméstico? No voy con él, voy en la comitiva del señor Chimpu Chancuto. Una profunda compasión en su mirada. Entonces, ¿te estás viniendo al Cusco con nosotros? Sí. Una amplia sonrisa abriéndose de oreja a oreja en el rostro de Oscoyo. Ojalá el señor enano te mantenga a su servicio. Así no será tan aburrida mi estadía en la Yacto Ombligo. En tus tiempos libres podrás visitarme a la Casa del Saber. Hablaremos en Aru. Nos contaremos historias. Si quieres me contarás de tus conteos mágicos. Y si hay una cocha por ahí, nos iremos a tirar huaycuyo también. Ojalá. Oscoyo fue caminando a la esquina opuesta de la plaza, donde mirando hacia el horizonte en que el sol inicia su paseo, lo esperaba su padre, Usco Huaraca, y una mujer con la cara cubierta por un velo, escoltada por dos mamaconas. La mujer vestía con supremo donaire una jigya azul sostenida con un alfiler de plata reluciente, una falda verde oscuro y una faja colorada con flecos amarillos, atuendo de princesa. Una brisa descubrió su semblante lánguido, que ella se apresuró a recubrir, no sin volcar el corazón de Canchis ante el rostro más triste y hermoso del mundo. No podía ser sino el de Sumac, la princesa de belleza legendaria que había extraviado el aliento y perdido la razón, la esposa de Usco Huaraca y madre de Oscoyo. Usco y la princesa ni siquiera se miraron. El gran hombre que cuenta habló en voz baja con su hijo, dándole consejos muy precisos que Canchis no pudo escuchar. Estaba a un grito de distancia. Y que el gato salvaje chiquito recibía con cara de bostezo contenido. Luego la princesa abrazó a Oscoyo. Lo hizo con tal fuerza que sorprendió a Canchis, que no tenía costumbre de ver a su compañero de conteos clandestinos en efusiones afectivas. El abrazo pareció tomar también por sorpresa a Oscoyo, quien, a pesar de su visible incomodidad, no se atrevía a separarse de su madre y dejar de ser pasto de sus caricias prolongadas. De pronto, la mirada de Canchis se cruzó con la del gran hombre que cuenta. Un escalofrío le subió por la espalda. Le habría identificado en medio de la muchedumbre de elegidos, familiares, guerreros, cargadores y mamaconas, era imposible. Canchis estaba ya disfrazado con el traje absurdo dispuesto para él por el señor enano Chimpu Chancuto. ¿Por qué entonces le miraba a Usco con esos ojos duros, opacos y espesos, esos ojos llenos de resentimiento? Cuerda secundaria, marrón como el polluelo del pájaro alcamari, en ese. Poco después que dejaron el segundo tambo de la ruta hacia el Cusco, Oscoyo se dobló en dos. Soltó un largo quejido de perro abandonado por su dueño y vomitó. Fueron 3 arcadas largas, copiosas y amarillas, separadas por contracciones profundas como gritos de mudo, que se fueron espaciando cada vez más hasta desaparecer. ¿Te sientes bien?, preguntó el señor Chimpu Chancuto. No es nada, dijo Oscoyo con apenas voz, completamente pálido. Debe ser el charque que comimos en el tambo. ¿No quieres que regresemos al tambo para que descanses y te vea un hombre que cura? No, Apu, dijo Oscoyo, ya estoy bien ya. No habían avanzado más de medio tiro de piedra cuando, sin mediar palabra, el hijo de Usco se desplomó a la derecha de la silleta. Sigan adelante, ordenó el señor enano al guerrero que le resguardaba. Si quieres te acompaño con mi escolta, señor. No, ustedes continúen, yo los alcanzo más adelante. El guerrero obedeció de inmediato. El señor Chimpu Chancuto se volvió a Canchis. Tú, arriba. Los cargadores de uno de los lados se inclinaron, sin tiempo para desovillar la orden. Canchis intentó trepar a las faldas de las andas, delante de la doble silleta en que el señor enano sostenía al hijo de Usco en su regazo. Lo logró al tercer intento. ¿Por qué el señor enano le había obligado a ponerse un traje tan inútil y enrevesado? Al segundo tambo, a ritmo de trote, dijo el señor enano. Las andas eran mecidas por los tumbos suaves y amortiguados de los cargadores desplazándose. La lengüeta que partía de su cuello para cubrirle la cara bailaba con la brisa que sonaba en sus oídos. Así debía sentirse el Illapa cuando viajaba sentado sobre una nube soplada por el viento, viendo partirse en dos el horizonte en su delante. De lo más profundo de su pepa emergía una serpiente caliente y viscosa que reptaba sinuosa por su pecho, sus brazos, sus piernas, encendiendo todo su paso con un fuego sordo, soplando de sangre las chapas de sus mejillas, mojándole manos, frente y sobacos, haciéndole saltar su corazón.
Era la primera vez que era portado en andas por nadie y no podía dejar de sentir que cometía un delito. Llegaron al segundo tambo, en que la comitiva había hecho la merienda antes de emprender el camino a la ciudad de Ombligo. Para entonces, Oscoyo se había puesto verde y respiraba dificultosamente. 2 cargadores bajaron de las andas al hijo de Guaraca. Uno de ellos metió su cabeza en la entrepierna del gato salvaje chiquito y lo tomó de las canillas. El otro se sostuvo con una mano a la espalda y la otra en la nuca, mientras Chimpu Chancutu dialogaba rápidamente con el funcionario encargado del tambo, que se deshacía en desesperadas venias de disculpa por el mal estado del charqui en el depósito. Sin perder tiempo, los cargadores corrieron a la entrada del tambo, llevando al hijo de Usco como si fuera andas de carne descoyuntada. «Ven», dijo el señor enano a Canchis. Cuando Canchis entró al interior del tambo, el olor a comida guardada se le metió de inmediato por la nariz, haciéndole daño casi. Cada vez que entraba a una posada del Inca, los cargadores ya no estaban. Solo el señor enano despojando a toda prisa de su traje de hilo de principal el cuerpo inerte de Oscoyo. El hijo de Usco tenía los ojos abiertos, pero su mirada se perdía más allá de las paredes sin ventanas del depósito del que se servían los peregrinos. De su pecho había desaparecido el vaivén de la vida. «Quítate la ropa», ordenó Chimpu Chancutu. Séptima serie de cuerdas presente. Primera cuerda. Blanco entrelazado con negro en Z. Desde que el espía del Inca presenció el encuentro de Atahualpa y el sumo sacerdote Pachacámac hace un atado de jornadas, la sombra de Pusac no ha dejado de visitarlo. Lo recordó por ejemplo hoy en el depósito del Inca, mientras escuchaba, a salvo de miradas ajenas, lo nuevo que Firipillu tenía que decirle. Pusac rondó de nuevo su corazón mientras el espía del Inca vertía en quipu la información entregada por su paisano manteño, añadiendo en el grupo de cuerdas finales un breve informe sobre la presencia furtiva de Sana en Cajamarca. Pensaba en Pusac mientras guardaba en su talega el cuchillo de piedra con que le hacía al señor del principio su corte de pelo de cada atado de jornadas, que Atahualpa aceleró, incapaz de aguardar más su siguiente batalla de estatuillas con Sutu. Le sigue rondando ahora que, eximido momentáneamente de sus responsabilidades de recogedor de restos por el inicio del nuevo juego de los Incas hermanos, puede abandonar por fin los aposentos del Inca y emprender camino hacia los umbrales de la yacta de Cajamarca para cumplir con la tarea que le queda pendiente. El aire frío vespertino es una caricia salada sobre sus pómulos. El hormigueo bullicioso de las gentes en las calles ha escampado en la hora sin sombras y ralea al inicio del tiempo de la despedida del padre. Salango contiene el ritmo de su trote para no resbalar sobre las piedras lisas del sendero civilizado que parte hacia el Chinchaysuyo, húmedas aún. Mantiene baja la mirada para no cruzarse con la de algún extranjero perpicaz o la de algún principal pedigüeño, presto a solicitar un favor para sus familiares y paniaguados. Los charcos del camino, rezagos de la densa lluvia de la mañana, le devuelven como un espejo quebrado de fragmentos esparcidos su propio reflejo en movimiento. Un espejo roto, su doble fragmentado oculto debajo de la superficie líquida. Muchas preguntas exprimían su aliento desde que era pequeño, cuando amanecía aún en su vida el don de contar de un vistazo, y todo era pretexto para desbocarse en el placer de ver los números que subyacían a las cosas, cernir sin ayuda de ábaco las relaciones ocultas que tenían con otros números, pero sobre todo, en aquellos tiempos frescos y perdidos, le intrigaban las relaciones primordiales entre las formas de todo lo que tenía volumen, ya fuera animado o despojado de aliento. Recuerda sobre todo el problema de la imagen invertida, que acosara con frecuencia su joven corazón. ¿Por qué los cuerpos de todos los animales, desde las hormigas hasta los cóndores, se desdoblaban en 2 partes opuestas, en las que una era la imagen invertida de la otra? ¿Por qué la Pachamama había trazado en los seres que salían de su vientre, a menos que algún huaca le hubiera lanzado la maldición de la deformidad? Esa invisible línea divisoria que hacía al lado izquierdo el espejo del derecho, la mitad de la cabeza el reflejo de la otra mitad. ¿Por qué no habría brindado la misma posibilidad de desdoblamiento a las plantas, los ríos, las piedras, sin civilizar? En los tiempos en que respondía al nombre de Yumpacha, le fascinaban los motivos que aparecían en las mantas y las camisetas, en los ponchos y los cinturones. Se pasaba tardes enteras contemplando las figuras que surgían de las manos de los tejedores. ¿De dónde salían esas aves en rombo, esos gatos salvajes en cruz, esas serpientes que se mordían la cola mutuamente?
esas franjas y colores que buscaban sin descanso la misma imagen invertida, el mismo despliegue de los cuerpos impulsados por aliento. Les preguntaba, ¿era por la manera en que los tejían Yumpacha? Le respondía. Al preparar la rueca para diseñar el tejido y los colores de un dibujo, la preparan también para diseñar el tejido y los colores de un dibujo opuesto similar. Era la manera de tejer de los ancestros, cuyos modelos, patrones, ellos respetaban. Por supuesto, no las repetían. Elegían las que más les gustaban y hacían aquí y allá alguna variación. Mire esa inspirada en un diseño venido de las costas yungas. Usaban lana de alguna variedad nueva de alpaca. Toca esta, suavecita como piel de vicuña, que viene de un cruce de las altas punas de Andamarca. Algún nuevo tipo de punto, pero siempre respetando los motivos originales del espejo al derecho y al revés, que no solo son los más bonitos, sino son los más naturales. ¿Quién había urdido este motivo de motivos? Se preguntaba Yumpacha. ¿Acaso los primeros tejedores lo habían descubierto en los tiempos primigenios y lo imitaban desde entonces en todos los que tejían para emular la vida y convocarla? No, el ruido que le acosa y le saca un sudor frío de la espalda no es de pasos que le siguen, es su propio cinturón, cuyo extremo suelto le golpea la espalda al ritmo de sus propias pisadas. Por si acaso, el espía del Inca da un largo rodeo por las calles que circundan la plaza para despistar. Continúa sin detenerse por una estrecha bocacalle que elude las calles más expuestas y conduce al campo de matorrales que marca la frontera de la Yacta. Voltea. Nadie le ha seguido, nadie ha podido seguirle hasta aquí. Todo seguía el principio de la imagen invertida, el mundo de arriba y el de adentro, el aliento y la muerte, el que todo lo ilumina y la madre luna, el día y la noche, el lucero de la mañana y el del atardecer, la derecha y la izquierda, el antes y el ahora, la puna y el valle, la esquina y el rectángulo, los números pares e impares, el hombre y la mujer, el padre y el hijo, que le reemplazarán el oficio, la torre de piedra y la plaza, el Illapa y la Pachamama, el guerrero y su oponente en la batalla ritual, el estudiante en la casa del saber y su compañero de Yanantín. Una mitad completaba la otra, la servía, la empujaba, la fertilizaba. Cuando había cernido por primera vez el motivo del doble idéntico, cuando había visto por primera vez a dos gemelos, dos piedras iguales, un amante en el mismo dibujo repetido una y otra vez, cuando había empezado a pensar que todos tenemos en algún lugar del mundo de las cuatro direcciones alguien con quien hemos hecho tejidos al mismo tiempo en los telares divinos, alguien que es exactamente igual a nosotros, un gemelo no nacido en el vientre de nuestra madre, esperando solo la aquiescencia burlona de un huaca benéfico para darnos el encuentro. Poco importaba, el motivo había llegado a su vida alterándola para siempre, mientras luchaba en la fase final de la guerra del Inca Huayna Cápac contra los Caranguis y Cayambis.